Uno de los grandes problemas del presente y que se va a agudizar en el futuro es sin duda el garantizar el acceso al agua para la población. Y es por ello que el gobierno de la Ciudad de México inició la instalación de sistemas para captar el agua de lluvia. Vamos a ver. Mitigar el desabasto de agua en la Ciudad de México se logrará con la instalación de 100,000 sistemas de captación de agua pluvial en viviendas con carencia de líquido en los próximos 6 años. Para 2019 se invertirán 200 millones de pesos en 10,000 sistemas instalados en Iztapalapa y Xochimilco. Hoy presentamos el programa, se está yendo casa por casa. Este año se va a instalar en 10,000 viviendas. Escogimos solamente las alcaldías de Iztapalapa y de Xochimilco. Cosechar el agua de lluvia significará la captación de 375 millones de litros por año, equivalente a 47,000 viajes realizados por pipas. Necesitamos que cada gota de agua que cae en la ciudad sea empleada adecuadamente, sea cuidada, sea aprovechada por nosotros y no se vaya al drenaje. El agua de lluvia almacenada no es recomendable para consumo humano, pero sí ayudará a las familias a realizar sus tareas domésticas, como lavar ropa, trastes, regar jardines, entre otras actividades. Cada cisterna de captación garantiza una cosecha de agua de 6 a 8 meses. Aunque no todas las viviendas son aptas para la instalación del sistema, la Secretaría del Medio Ambiente indicó que en Iztapalapa y Xochimilco el censo realizado arrojó la posibilidad de instalarlo en el 92% de las 10,000 viviendas que lo necesitan para este año. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.